Buenas tardes a todos. Comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y nos unimos a este pequeño grupito que está aquí, que estáis aquí, pero también a tantas personas que a través del canal YouTube Gonzalo de Cangas y a través del CIPE, pues siguen cientos de personas que siguen esta lección. Os saludamos a todos en esta tarde, también a las comunidades, a personas individuales que os acercáis por estos medios a escuchar y a participar en la lección divina del domingo. Y nos unimos también a todos los que están afectados por el virus, por el coronavirus. Y vamos a hacer una lección divina de el domingo 33º del tiempo ordinario, que corresponde al texto de Mateo 25, 14, 30. Bueno, y como ya hemos dicho otras veces, la lección divina no es una escuela como una lección, sino que es un diálogo que tenemos con el Señor. Este Dios nuestro es comunicativo por excelencia, se comunica con nosotros, y el medio que utiliza para comunicarse con nosotros es la palabra. Por eso, la lección divina, nos metemos en ella en diálogo amoroso con el Señor. Y por eso hemos puesto unas palabras que me parecen a mí preciosas para comenzar, porque hablamos con el Señor de la vida, con el Señor que nos regala su palabra, que es fuente de vida, y le pedimos que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos acercarnos a la palabra y comprenderla. Y le pedimos que nos dé su gracia y su voluntad para llevarla a cabo, para llevarla a la vida en nuestra vida diaria. Comenzamos cantando al Espíritu Santo, que nos enseñe a entender esta palabra. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Y hacemos un momento de silencio. El silencio es la atención amorosa al Señor que nos habla. Nos habla personalmente a cada uno de nosotros y nos habla también a la comunidad. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Para motivarnos a la lección divina de este domingo, hemos escogido dos textos. Uno precioso del cardenal Martini, que en gloria esté, un hombre que, sobre todo cuando estaba de arzobispo en Milán, potenció y de qué manera la lección divina, y sobre todo la lección divina entre los jóvenes. Se juntaban cientos de jóvenes cada semana para participar en la lección. Bueno, pues este cardenal Martini decía que la escucha del maestro interior, la escucha de este maestro interior que nos habla desde dentro, pasa por la práctica de la lección divina, de la meditación orante de la palabra de Dios. Es decir, que un medio para escuchar al Maestro que está en nuestro interior es la lección divina. Y el otro texto, que tiene mucho que ver con el Evangelio que vamos a escuchar, es de San Ambrosio, y dice: la lentitud en el esfuerzo es extraña al Espíritu Santo. Con estos dos textos nos motivamos para ir entrando en la lección divina. Y
nos disponemos también a acercarnos ya a este texto. Este texto es una parábola que forma parte del quinto sermón de la nueva ley. Ya sabéis que Mateo organiza su evangelio como un nuevo Moisés que en el monte escucha las palabras de la ley, y el evangelio de Mateo proclama esta nueva ley a comunidades judeocristianas. Entonces aquí tenemos el quinto sermón del que forma parte esta parábola, junto con otras dos parábolas. La parábola de las vírgenes prudentes y sensatas o enamoradas, podríamos decir, y la parábola del juicio final. Estas tres parábolas forman parte de esta preparación de la parusía, de la preparación para la venida del Señor. La parábola de las vírgenes insistía en la vigilancia. La parábola del juicio final insiste en el servicio a aquellos pequeñitos en quienes está Jesús. Y esta parábola de los talentos, pues es una parábola que insiste en el crecimiento del reino, en el trabajo para que crezca el reino. Las tres orientan a la comunidad hacia la llegada del Señor, y las tres inciden en el momento presente. Aunque nos hablan de lo que viene, lo que quieren es remover el momento presente para que cambiemos y nos convirtamos. Bueno, ¿qué hay detrás de este texto? Pues detrás, siempre que los evangelistas escriben, tienen en cuenta las comunidades. Las comunidades de Mateo están pasando una situación difícil, porque la venida del Señor se está demorando y esto crea desconcierto entre la gente. Y este desconcierto, como no viene la parusía, la llegada del Señor que se había prometido no termina de llegar, pues esto va asumiendo a las comunidades en la comodidad, en la rutina y en el olvido del Evangelio. Y por eso esta parábola y las otras son una llamada a la fidelidad activa y creativa. Bueno, nos disponemos por lo tanto, a entrar en este texto. Esta mirada a las comunidades es lo mismo que estamos haciendo aquí en Burgos ahora con la llamada Asamblea Diocesana. ¿Qué significa la Asamblea Diocesana? Que la Iglesia se pone a mirar a los cristianos, a las comunidades, y ve que necesitan un empujón. Esto mismo es lo que hace el evangelista Mateo. Ve que las comunidades necesitan espabilarse, necesitan despertar, y por eso narra estas parábolas. Bueno, por tanto, una mirada a la Iglesia, a las comunidades, que siempre tenemos tendencia a la baja, y por eso necesitamos este empuje, este aliento. Bueno, de esto nos va a hablar este Evangelio. Y ahora vamos a escuchar, Julián nos va a proclamar este texto de Mateo 25, 14, 30. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió
el talento. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento por bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y así, siervo inútil, echado fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Bueno, ¿qué os ha parecido esta lectura que nos ha hecho Julián con tanto sentimiento, con tanta hondura? Bueno, es una lectura preciosa y llena de significado, creo yo, y de enseñanza para nosotros. Vamos a recorrerla despacio para que nos desvele algo de su riqueza, aunque la palabra, ya sabemos, que cuanto más tiempo estamos en ella, más nos comunica los tesoros que lleva dentro. La palabra es siempre creadora. Nosotros somos fruto de la palabra. La palabra vence la nada y crea el ser. Vamos a recorrer despacito este texto del Evangelio. Primero, nos habla de un hombre al irse de viaje. Jesús siempre contaba parábolas de la vida, de lo que pasaba entre la gente. Un hombre al irse de viaje. No sabemos a dónde va ni por qué. La historia que se nos va a contar tiene suspense. Un hombre al irse de viaje. Pero, ¿quién es este hombre que se va de viaje? Bien podemos entender que este hombre que se va de viaje es Jesús, porque el viaje que va a iniciar Jesús es un viaje porque lo van a echar de este mundo.
Hay un complot contra él porque molesta su palabra. Y antes de este Evangelio, Jesús ya ha sido ungido en Betania. Esta unción es una unción para la salida. Por tanto, podemos ver que este hombre que se va de viaje es Jesús que sale, que es echado de este mundo. Después, este hombre llama a sus siervos. Muy importante esto, porque la llamada rompe las distancias. En el término que utiliza el texto por siervo se puede traducir por esclavo o por siervo. Es doulos, siervo o esclavo. Y la distancia que hay entre un amo y el esclavo se rompe por la llamada. La llamada rompe las distancias y la llamada hace que estos siervos sean importantes. Acordaos cuando el ciego Bartimeo está en la orilla del camino gritando, ¿qué le dicen los discípulos? El maestro está ahí y te llama. Y él, dejando el manto, dio un salto y se puso ante Jesús. Por tanto, la llamada es muy importante. El maestro está ahí y te llama. Con la llamada comienza el asombro. ¿Para qué nos llamará el Señor? ¿Para qué me llamará el Señor? Jesús en otra ocasión en el Evangelio de Juan dirá, a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que le he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Por tanto, Jesús es el que nos ha llamado para comunicarnos los secretos del reino, lo que Él lleva en el corazón. Bien, por tanto, sentirnos llamados. Santa Teresa decía, recordad vuestro llamamiento, fundamental. Recordad que hemos sido llamados, hemos sido sacados del anonimato y hemos sido puestos ante el Señor. Seguimos adelante. Dice, los dejó al cargo de sus bienes. Esto también es muy importante porque este amo, este señor, este hombre, reparte sus dones a todos y es imagen de Dios, que es generoso en sus dones. Dios es el que constantemente está dando, repartiendo dones a todos. Dice Santa Teresa, ¿quién más amigo de dar? ¿Quién más amigo de dar que Dios? Sobre todo si tiene quien reciba esos dones. No deja a nadie sin nada. Confía en todos y no hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. No hay diferencia. Todos reciben bienes de este Dios, que es como alguien que abre su corazón y quiere compartir con todos lo que Él es. En otro texto que ya hemos recordado alguna vez de San Juan de la Cruz, Dios se alegra de ser Dios, se alegra de ser Dios para poder darse a nosotros como Dios. Bueno, ¿y cómo sigue el texto? Dice, a uno le dejó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Nos fijamos en este detalle, según su capacidad. Seguramente que todos nosotros no calzamos el mismo número, ¿verdad? ¿De qué sirve que uno se calce con el número 44 si necesita un 38, una talla del 38 o un número de 38, 39, ¿verdad? Cada uno según su capacidad. Santa Teresita también hablaba de esto, hablaba también del vaso. Dios llena el vaso a todos, pero a cada uno según su capacidad. Todos reciben el vaso lleno y reciben mucho, porque un talento era una medida romana, una medida de peso, y el talento correspondía, después de ser medida de peso, pasó a significar lo que se pesaba, y un talento correspondía a 34 kilos de oro, o sea, muchísimo, y un talento correspondía
a 6.000 denarios. ¿Recordáis de otra parábola de los invitados a la viña? ¿Qué se le da a cada uno? Se le da un denario, que era lo que necesitaban para comer, lo que necesitaba para comer una familia. Bueno, pues un denario, un talento, correspondía a 6.000 denarios. Por eso los talentos no se refieren a las cualidades o a las habilidades de las personas, sino a los dones que han recibido. No dice en la parábola cómo tienen que usar esos talentos, se los da y punto. Debieran estar contentos con lo recibido, sin caer en la envidia ni en la tristeza, porque todos han recibido, se les ha llenado a todos el vaso. Los talentos, ¿qué son los talentos? Los talentos son lo mejor que hemos recibido de Dios, lo mejor que hemos recibido de Jesús. Los talentos son la novedad que Jesús nos ha transmitido, es ese tesoro, esa perla preciosa que hemos encontrado. Los talentos, el talento es el Evangelio, la buena nueva que hemos descubierto. Nuestra propia persona de creyentes, ese tesoro que llevamos en el corazón, ese es el talento. Pero nos detenemos en esto, en que la mano de Dios no es corta, decía también Santa Teresa, no es corta, es siempre una mano generosa, una mano dadivosa. Y otro detalle también importante, los dones, los talentos recibidos no son de propiedad privada, tenemos que recordarlo. Los dones y los talentos los hemos recibido, no son de propiedad privada, por eso no son míos, sino que son para ponerlos al servicio de la comunidad y para mostrar la presencia maravillosa del Dios. En uno de los salmos decimos: la diestra del Señor es poderosa, la mano del Señor siempre es espléndida y siempre poderosa. Seguimos con el texto y dice que luego, después de haber hecho esto, luego se marchó. Bueno, este detalle también nos detenemos porque es muy significativo, porque la ausencia, de alguna manera, la vida nuestra es una ausencia. Decíamos el otro día que comentábamos que ser vírgenes es como ser incompletos a la búsqueda de un encuentro que nos dé plenitud. Bueno, pues cada ser humano vive en la ausencia. Hay una escritora que en alguna ocasión hemos conocido, se llama Maite Melendo, que tiene un librito que se titula Soledad acompañada. Nosotros somos soledad, pero una soledad que podemos descubrir que es acompañada. Por eso dice, luego se marchó, y por tanto nos hemos quedado en la ausencia, en el gemido, si queréis con palabras de Juan de la Cruz. Llevamos en el corazón un gemido por la ausencia y nos preguntamos: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Bueno, pero la ausencia es una llamada a la responsabilidad en la libertad. Digamos que es una imagen del ser humano, que esta ausencia nos permite tener delante un mundo por descubrir y un amado a quien buscar. Bien, seguimos adelante. Como nos ha leído Julián en el texto del Evangelio dice: el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. Y el que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Bueno, aquí nos fijamos en algunos aspectos muy interesantes. Los 2 trabajadores trabajan con entusiasmo. No se quedan ahí embobados con lo que han recibido, sino la emoción de haber recibido estos bienes les llevan rápidamente a negociar con ellos. Y ganaron el doble. Y fijaos, se utilizan verbos progresivos. Recibe 5 talentos, fue enseguida a negociar con ellos y ganó. Verbos que van progresando. No se quedan en lo que han recibido, sino que van avanzando y progresando y aumentando el caudal. Bueno, y en otro detalle nos fijamos también. Dice el texto, fue enseguida. No se detuvo a mirar, sino que enseguida. Enseguida
es muy significativo. Y se arriesgaron. Santa Teresa dirá que tenemos que aventurar la vida. Aventurar la vida es arriesgarse, no quedarse con los brazos cruzados. Y esto, dicho por nosotros, ¿qué sería? Pues si hemos dicho que el talento es el Evangelio, los que salen a anunciar el Evangelio son los que han negociado con el Evangelio y han proclamado, no se han guardado la luz para ellos, sino que lo han comunicado. San Francisco y Santa Clara decían que el trabajo, ir enseguida a negociar, el trabajo es un don de Dios, y a ese don de Dios lo llamaban gracia. Bueno, pasamos al siguiente texto. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está la clave de esta parábola que Mateo dirige especialmente a las comunidades dormidas, que se han desvanecido un poquito, se les ha escondido la esperanza. Bien, por tanto, enterró el futuro, se quedó sin futuro, y así como en los otros hemos visto verbos progresivos, reciben, van, trabajan, negocian y ganan, aquí descubrimos versos regresivos. Recibe, pero hace un hoyo en la tierra y esconde el dinero de su señor. Verbos regresivos, verbos que no potencian a la persona, verbos que dejan a la persona pues dormida. Bueno, el hoyo en la tierra es el miedo a arriesgar. Y custodió lo que recibió, pero sin fructificar. No perdió nada, pero tampoco ganó nada. Pesó más el miedo que los dones. No se pusieron a trabajar como los primeros. Hay una parábola que seguramente conoceréis, otra parábola, que se titula La parábola del hombre de las manos atadas. Y es un hombre al que los enemigos del ser humano le asaltan un día y le atan las manos para que no pueda hacer el mal. Y entonces le atan las manos y le dicen, ¿ves? Ya no haces el mal como tanta gente hay en el mundo. Le atan las manos. Pero al final, pues cuando en el epitafio que le ponen, dice, este hombre no hizo mal a nadie, pero tampoco hizo bien a nadie. Por tanto, este mundo que tenemos delante por descubrir, lo podemos dejar sin estrenar. Bien, no hay perspectiva de crecimiento. San Agustín decía una frase, la ociosidad camina con lentitud y al final todos los vicios la alcanzan, ¿verdad? Esta especie de pereza o acidia que decían los padres del desierto, una especie de desgana profunda que a veces nos afecta profundamente, que nos hace vivir pues matando el tiempo, pero sin aprovecharlo y sin vivirlo intensamente. Bueno, pasamos adelante. Y dice, al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Bueno, por tanto, mucho tiempo significa una ausencia prolongada. Tanto es así que muchas veces nos podemos preguntar, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Para mucha gente, muchos de nuestros contemporáneos, la ausencia se ha hecho tan larga que se preguntan, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está que no aparece como a nosotros nos gustaría? Pero viene el Señor. El Señor en griego se dice Kyrios. Viene el Señor. Kyrios es el Señor de la gloria. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y este es el que ha estado siempre presente, pero ha estado ausente en cierto modo, para que seamos personas libres y responsables, que es una de las facetas más hermosas que tiene el ser humano. No somos personas protegidas. Jesús no está de forma paternalista, cuidándonos a cada paso.
sino que nos deja vivir en libertad los dones. Por tanto, este Señor que viene siempre ha estado presente. San Juan de la Cruz, en un dicho de luz y amor precioso, dice: Señor Dios mío, no eres tú extraño a quien no se extraña contigo. ¿Cómo dicen que te ausentas tú? Bueno, entonces vemos que la ausencia se corta con la llegada del Señor y nos convoca para un examen de amor al atardecer de la vida. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Bueno, este ha vivido una ausencia activa, una ausencia vigilante. Casi no habla, sencillamente dice: aquí te presento lo que he conseguido con este trabajo. Casi no habla, desde luego no se excusa. Bien, y se lo presenta. Y la respuesta de este señor le dice: bien, nos detenemos en esta palabra, bien, ha merecido la pena, bien, el proyecto ha dado su fruto, bien. Y le llama de 2 maneras muy bonitas, le llama siervo bueno y fiel. ¿Y quién es bueno y fiel? Dios es bueno y fiel. Un día cantábamos: el Señor es bueno y su misericordia es eterna y su fidelidad por los siglos, ¿verdad? Entonces le llama como es Dios, como es el Padre. Así le llama al siervo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. El trabajo por el reino tiene un final que está expresado en el verbo entra. Acordaos de cuando comentábamos lo de las vírgenes enamoradas o prudentes o sensatas. ¿Qué hacen cuando viene el maestro? Que entran en la boda. Bueno, pues también este siervo entra, le dice: como ha sido fiel en lo poco, entra. Y fijaos qué expresión tan bonita: entra en el gozo de tu Señor. Solo con esto bastaría para quedarnos en contemplación profunda. Entra en el gozo del Señor. Y fijaos otro detalle: te daré un cargo importante, ¿verdad? Es decir, este que ha trabajado no es destinado al paro ni se jubila, sino que este Dios le encomienda más tareas. Le dice, bueno, y esto basta que veamos pues a Santa Teresa, por ejemplo, o a cualquier santo, para descubrir. San Pablo, por ejemplo, decía: por una parte me gustaría morir para estar con Cristo, pero por otra parte veo que si puedo servir de ayuda para vosotros, aquí estoy mientras el Señor quiera. Por tanto, este Señor nuestro no nos manda al paro y a la jubilación, sino que nos manda a un trabajo todavía más empeñativo. Te daré un cargo importante. Bueno, ¿quiénes son estos siervos buenos? Pues son los santos, son los que han vivido trabajando los dones y realmente han fructificado. Y nosotros nos alegramos con ellos. Y sobre todo cuando los dones son trabajados por muchos, viene una experiencia de júbilo extensivo. Por ejemplo, ahora, aquí en Burgos, estamos celebrando los 800 años de la catedral. Una belleza, no solo por el arte, sino por todo lo que significa. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando un grupo de personas trabajan los talentos, realmente sale una obra maravillosa, como podemos ver, como digo, ahora la catedral. En esta carta que nos ha escrito el obispo saliente, don Fidel, una carta realmente preciosa: sois templos de Dios, veréis con qué maravilla se habla de la catedral. Bueno, y este siervo bueno y fiel, ¿quién es sobre todo? Es Jesús. Jesús es el que
ha trabajado los talentos y se ha rebajado y ha servido, y por eso es levantado y glorificado, como leemos en el texto de Filipenses 2:7 siguientes. Bueno, pasamos al que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Bueno, ¿qué destacamos aquí? Algo también muy significativo. La imagen de Dios, podemos hablar así, la imagen de Dios que tiene este siervo es una imagen nefasta, ¿verdad? ¿Cómo ve a Dios? Ve a Dios no como el bueno y fiel que reparte sus bienes, sino que ve a Dios como alguien exigente, tirano, que siega donde no siembra y esparce o recoge donde no esparce. Es decir, tiene una imagen de Dios al que le tiene miedo. Y por tanto, como le tiene miedo, en vez de presentarse confiadamente como los otros, lo que hace es inventarse un discurso para justificar lo que ha hecho. Y le dice: yo esto lo he hecho por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, pero, en fin, se justifica como si quisiera convencer al Señor de lo que no ha hecho. La fe confiada no ha podido con esa niebla de miedo. No ha crecido como persona, y la imagen falsa de Dios le ha aislado, ha enterrado su ser humano, y no ha crecido como persona, y ha matado a la comunidad porque no le ha entregado los dones a la comunidad. Bueno, acaba con la alegría y empobrece la vida. Bien, ¿cómo reacciona la parábola frente a este? Le dice: eres un siervo negligente y holgazán. Palabras muy fuertes, porque la parábola está denunciando una actitud conservadora del que ha recibido pero no ha trabajado los dones, y le llama negligente y holgazán. La gracia enterrada ha sido estéril, y la persona con un talento es una nota de piano que era necesaria para que sonara la sinfonía en la comunidad. Y esta nota no se ha escuchado. La humanidad se ha quedado sin escuchar esta nota. Podríamos decir, con un ejemplo que quizás hayáis oído, que los barcos en el muelle están a salvo, están más a salvo, pero los barcos no han sido creados ni fabricados para quedarse en el muelle, sino para salir al alta mar. Bueno, entonces esto es lo que... Bueno, y termina con una palabra fuerte. Le dice: quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Claro, nosotros podemos decir: pues vaya malo este amo, este señor, que en vez de darle algún talento más se lo quita. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la parábola lo que pretende es dar una oportunidad a los que nos hemos quedado dormidos. Por eso no puede decir que está bien lo que está mal, y por eso el que no ha trabajado, el que se ha encerrado en sí mismo, pierde hasta lo poquito que creía tener, porque el reino es riesgo, aventurar la vida, y el que no trabaja con los dones se queda fuera, no entra en el gozo, y la parábola es como si dijera: no has entrado todavía en el gozo, estás a tiempo de ponerte a negociar los dones que has recibido. Bueno, pues hasta aquí el comentario a este texto que, bueno. ¿Y cómo respondemos a esta palabra? Pues cada uno de nosotros, como la lección es diálogo amoroso, cada uno de nosotros pues puede encontrar una respuesta, pero os dejamos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿descubro algo en esta parábola dirigido a mí?
¿Descubro algo dirigido a mí, que me habla a mí? ¿Soy consciente de los dones que he recibido? ¿Qué dones he recibido? Es bueno nombrarlos. ¿Qué dones he recibido? ¿Hago algo por desarrollarlos? Y aquí ponemos ojo con la falsa humildad, ¿verdad? Que a veces podemos llamar humildad a lo que no es sino falsa humildad, de no reconocer los dones y no trabajar con ellos. Y también, otra palabra, ¿qué mensaje de fe me llega por medio de esta palabra? ¿Qué mensaje de esperanza? Bueno, y le vamos a pedir a Masi, le pedimos a Masi que nos comente brevemente, ¿verdad?, 2 textos de las moradas de Teresa y del libro de la vida, 2 textos. El primero dice: los dones que Dios nos ha dado son para que se echen a morir, a dormir. Ya puedes venir, Masi. Los dones que Dios nos ha dado son para que se echen a dormir. Y dice Teresa: no, no y no. Y el segundo texto es un libro de la vida, Vida 39:12, que dice: y a los que vuelan como águilas con las mercedes que les hace Dios, hay gente que se empeña en querer que anden como pollos trabados. Te pedimos que nos comentes estas 2 palabras u otras que se te ocurran. No, en estas 2 palabras se encierra toda su doctrina. No se nos da como propiedad, sino como capacidad para ponerla a disposición de los demás. No nos da para que nos quedemos con nada, sino para que lo demos todos y creamos una comunidad en marcha, en camino siempre. En las 7 moradas es el non plus ultra, el non más allá, es decir, es un número 7 común para entenderlo así, es decir, que todo lo que he recibido lo dé a los demás, que no me quede con nada, simplemente. Y por eso tenemos que tener una conciencia muy, muy seriamente comprometida con el envío, porque Jesús nos envía todo como ha sido enviado, justamente para potenciar esa recreación permanente de la humanidad de la que formamos parte. Nos alimentamos de lo bueno que nos precede, sabemos que tenemos que aumentar lo que hemos recibido y enfocamos el futuro como un desafío para entregar un mundo mejor del que hemos recibido nosotros. Simplemente, no hay que entrar en más lindezas de inteligencia de la palabra de Dios, es sencilla. No te apropies nada, pon todo a disposición de los demás. Bueno, pues te damos las gracias porque pones el acento en lo que realmente era importante para Teresa, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a orar la palabra y lo vamos a hacer con 2 textos que tenéis en la hoja que os hemos repartido. Y aunque la letra es pequeña, pues si podéis, oramos todos estos 2 textos. Uno es Vida 39:6 y el otro Exclamaciones 4:2. Oramos con el primero. Sea bendito por siempre, que tanto da y tampoco le doy yo. Porque, ¿qué hace, Señor mío, quien no se deshace toda por vos? ¿Y qué de ello, qué de ello, qué de ello? Y otras 1000 veces lo puedo decir, me falta para esto. Por eso no había de querer vivir, aunque hay otras causas, porque no vivo conforme a lo que os debo. ¿Con qué de imperfecciones me veo? ¿Con qué flojedad en serviros?
Es cierto que algunas veces me parece querría estar sin sentido por no entender tan mal de mí. El que puede, lo remedie. Y otro texto de las exclamaciones 4.2. Es un texto que de alguna manera le pedimos al Señor que recupere tanto tiempo perdido y tantos dones enterrados en el hoyo de nuestra vida. Y le decimos así: recuperad, Dios mío, el tiempo perdido, con darme gracia en el presente y por venir, para que parezca delante de vos con vestiduras de bodas, pues si queréis, podéis. Bueno, estos dos textos los podemos orar u otras cosas a lo largo de la semana. Y esto que hemos vivido lo tenemos que contar esta manera de vivir que nos ha propuesto la parábola. Por eso nos preguntamos qué palabra y qué mensaje te llevas en el corazón para comunicarlo a los demás. Y hemos hecho una pregunta profunda, ¿verdad?, a Magui Noel y a Charo, que nos digan ellas. Magui Noel dirige un albergue de peregrinos aquí en Burgos. Ahora me parece que está cerrado por la pandemia, pero durante casi todo el año el trabajo es inmenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que te levantes cada mañana para atender a los peregrinos, y estarás cansada muchas veces y no te llegará el aliento? Pero ¿de dónde te nace a ti esa fuerza para trabajar por el reino? Y lo mismo le decimos a Charo. Charo, cuando la llamáis al CIPE, ¿qué haces, Charo? Trabajando, es su palabra, trabajando. Lo que queremos no es saber que trabaja mucho, que sí que trabaja mucho, sino de dónde saca este esfuerzo para no tirar la toalla y para emprender un día y otro día esta tarea que tiene tanto que ver con este Evangelio. Os acercáis aquí, por favor, y en un minuto y medio nos lo decís. A ver, ¿cuál es mi motivación? Pues, como lo dijo Pedro, es el deseo de compartir lo que gratuitamente hemos recibido, el tesoro del amor de Dios que arde en nuestros corazones. Es Él que nos habita y nos renueva a cada instante. Por eso seguimos al pie del cañón a pesar de las dificultades y del cansancio. A veces pensamos que somos nosotros, los hospitaleros, que aportamos algo a los peregrinos, pero no. Después de 10, 15 años que estoy cumpliendo este servicio, puedo decir que yo he recibido muchísimo de los peregrinos y que intentamos acoger a los peregrinos como si acogiésemos a Jesús mismo. Porque a lo largo de este tiempo con los peregrinos nos damos cuenta que tienen una gran sed de Dios. Y sin saberlo o sabiéndolo, en el camino de Santiago están buscando a Dios. Para mí, yo diría, para terminar, urge anunciar el Evangelio con la vida. Y es lo que hago con mucha sencillez en la vida de cada día, acogiéndoles, escuchándoles, mirándoles. Y nada más. Esto es mi motivación en la acogida cristiana de los peregrinos del Camino de Santiago. Bueno, pues a mí quien me motiva realmente a estar en el CIPE feliz, con creatividad, con entusiasmo, es el Señor. El percibir la presencia del Señor que me alienta, me anima, me acompaña y me vive por dentro. Él es como la fuente de mi alegría y de mi entrega. Y el CIPE pues es una pequeña semilla que el Espíritu lleva donde quiere y como quiere.
también es como una ventana abierta donde nos encontramos con mucha gente de muchos países y de muchas culturas. Y es un espacio de encuentro donde también muchas personas comparten gratuitamente sus experiencias, sus recursos, para ofrecerlos conjuntamente en esta plataforma digital, ya sea la página web, ya sea la aplicación del Evangelio Orante. Lo ofrecemos gratuitamente. Y simplemente eso, es el Señor que está con nosotros, camina a nuestro lado y nos da la creatividad para responder a la sed de Dios, de sentido de la vida, de felicidad que busca la gente. Mucha gente busca a Dios, sin saberlo o sabiéndolo. Y por eso nosotros, en la medida que podemos y con la ayuda del Señor y también con la presencia de María y de San José, pues tratamos de dar respuesta desde nuestra pobreza a estas búsquedas de la gente. Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad podíamos todos nosotros pasar por aquí y dar testimonio, porque yo creo que estamos todos en esta línea, pero nos parecía bueno escuchar a dos de nosotros. Vamos a terminar con este canto que cantábamos al principio, que conocéis casi todos: estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús fue el siervo bueno y fiel que trabajó los talentos y de qué manera, y los trabajó sirviendo. Estoy entre vosotros como el que sirve, 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 estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, pues a la tarea, aventuremos la vida como nos pide el Señor en este Evangelio tan impresionante. Buenas noches a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 7 de la tarde. Bueno, buenas noches.